Hola, ¿qué tal, meditantes financieros? Bienvenidos a otro episodio de Cultura Financiera. En el episodio de hoy quiero hablar, más bien compartirles acerca de una advertencia. Es importante de, si sigues el canal, sepas de que no soy un experto en finanzas, ni tampoco me considero un gurú en finanzas. Los gurús son estos o estas expertas en un tema en particular que supuestamente te ofrecen respuesta a todas tus preguntas. En especial en el caso del canal Finanzas, vienen siempre con alguna respuesta a cómo poder alcanzar la libertad financiera y la riqueza en muy poco tiempo. Y déjenme decirles que cualquier persona que le ofrezca esta oferta de que pueden alcanzar la libertad financiera en poco tiempo, la riqueza, pues es muy probable de que se trate de algo ilícito o de algo que realmente no tiene un fin positivo. La riqueza, al igual que la libertad financiera, que son dos cosas diferentes, una persona que es financieramente libre no necesariamente es rica, ni tampoco una persona que gana muchísimo dinero es financieramente libre. Una persona financieramente libre es una persona que puede comprar lo que sea, cuando quiera, en cualquier momento y no le afecta a sus finanzas. No necesariamente una persona rica tiene estabilidad. Hay muchas personas que ganan $200,000 al año y, como les he mencionado en otros videos, hoy se estima de que aproximadamente 36 a 40% de las personas que ganan más de $100,000 al año viven de cheque en cheque. En otras palabras, si les falta un cheque en la semana, el viernes reciben un cheque, pero ya para el próximo viernes, en 7 días aproximadamente, ya no tienen nada de dinero. Y el 80% de las personas que ganan de $100,000 hacia abajo, menos de $100,000, pues el 80% no tiene dinero al final de la semana. Viven también de cheque en cheque. Y esto es en los Estados Unidos. Pero algo que debemos de tener en cuenta es que la riqueza y la libertad financiera son realmente un maratón, no una carrera. Es un proceso, y en los libros que leo, que también les recomiendo, es importante que entiendan de que hay que disfrutar de ese proceso, de poder llegar ahí. Muchas veces cuando uno toma el camino largo, aprende más a través de las dificultades que se van presentando en el camino y te haces más fuerte, te haces más sabio para que cuando finalmente llegues a la meta, al lugar donde te diriges hacia tu destino, pues puedas apreciar eso que obtienes una vez llegas allí. Mientras que una persona que toma el camino corto hacia su meta, pues al inmediatamente obtener esa meta no aprecia el proceso por no haber pasado por dificultades, inmediatamente obtiene lo que quiere, pues no lo aprecia, no lo valora, no le da el valor que merece eso, no le ve el valor porque no hubo una dificultad en obtener ese resultado. Por eso les hablo hoy de tener mucho cuidado con los gurús financieros que lo ofrecen vía y Castilla en muy poco tiempo. Es muy probable de que sea todo una mentira, sea todo una farsa. Aquí en el canal de Cultura Financiera de YouTube, yo, Roque Jr., trato de diseminar información real que yo pongo primeramente en práctica, veo que funciona y se las comparto a ustedes. Mi objetivo es básicamente compartir la información a la mayor cantidad de gente posible, porque la comunidad latina es la comunidad más afectada financieramente, aún más afectada que la comunidad afroamericana. Se habló bastante durante el tiempo de COVID de el porcentaje tan alto y desproporcionado de la comunidad afroamericana que pereció durante los tiempos más fuertes del COVID, producto de que muchas de las personas de etnicidad afroamericana tienden a tener trabajos en los que se requieren de las manos para poder trabajar y no trabajan, por ejemplo, desde una oficina en donde se puede trabajar remotamente, como es el caso de la comunidad étnica caucásica, la gente blanca, que la mayoría tiene trabajos que requieren de más tecnicidad y educación para poder hacer estos trabajos. Pero con toda la preocupación que se le dio a la comunidad afroamericana, que sufrió bastante durante el COVID, la comunidad que más sufrió durante el COVID
fueron los hispanos, la comunidad latina. Y esto es producto de que muchos de los trabajos que nadie quiere hacer y de los cuales nos culpan a nosotros, que nosotros supuestamente le quitamos a las demás comunidades étnicas, requieren de que estemos ahí físicamente. Las niñeras, la cocinera, el señor que limpia el edificio, la señora que limpia la casa, el señor que se encarga de cortar los árboles, el señor que se encarga de cortar la grama, el señor que se encarga de subirse al techo de tu casa y arreglarte el techo, el señor que tiene que arreglarte tu vehículo, etc. Todo requiere de estar físicamente en el lugar de labor. Y esto ocasionó que muchas de las personas se expusieran al virus, lo cual también en cierta medida, en gran medida, realmente le afectó sus finanzas. También la comunidad latina, el 80-84% de los latinos son financieramente analfabetos. O sea, son personas que no tienen conocimiento de cómo manejar sus finanzas y creen por cultura de que el trabajo es algo de lo cual hay que sentirse orgulloso toda la vida hasta la muerte. Y en el mundo de los latinos no se le educa a los niños ni a la juventud acerca de una palabra muy común entre los grupos étnicos afroamericanos y caucásicos de la gente blanca, que es el término de retiro, retirarse algún día. Y por eso me he sentido impulsado a hacer este canal, porque la finanza es un tema que a mí me apasiona y les comparto esta información para poner un granito pequeñito, quizá tan pequeño como un granito de arroz, quinoa, de pimienta, para poder ayudar a la comunidad latina a saber de estos términos financieros, de todas estas cosas que les comparto en el canal. Y hoy les hablo, o mejor dicho, les llamo la atención acerca de los gurús financieros. Muchas de estas personas son personas que ven la necesidad en los demás y se aprovechan de eso. Realmente una persona cuando pierde su trabajo, pues busca la manera de cómo aportar en su familia financieramente, y este tipo de personas tienden a ser susceptibles a que caigan en cualquier tipo de truco. La gente se desespera y cuando vienes a ver gastas cientos, si no quizás hasta miles de dólares en algo que realmente no te iba a traer absolutamente nada de beneficio. Si vas a invertir dinero en una situación en la que necesitas dinero, inviértelo en algo que tenga que ver con tu mejoramiento personal, en el sentido de ir a la escuela, aprender algún curso técnico con el cual puedas aprender algo con lo cual puedas inmediatamente o casi inmediatamente generar dinero, un trabajo con el cual puedas recuperar lo invertido, no en promesas falsas, como es el caso de este chico de 22, 23 años que apareció en la revista Forbes, una de las revistas muy conocidas por entrevistar a multimillonarios, y mucha gente no sabe de que estos millonarios o gurús tienden a pagar miles de dólares a estas revistas para que hagan artículos sobre ellos, para ellos promocionarse. Y después de él haber hecho esa inversión, pues su negocito creó un boom en el cual mucha gente se enteró de que él supuestamente era el rey de la criptomoneda, y hoy en día está siendo demandado por millones de dólares que este chico estafó a sus clientes. Quizá no te suene tan extraño lo que te estoy diciendo, y sí, me refiero a todos esos grupos de WhatsApp en donde supuestamente das un dinero a algún experto en finanzas y este experto va a triplicar o cuadruplicar tu inversión en muy poco tiempo. Y realmente lo que sucede es un truco bien antiguo en el que una persona con cierto nivel de conocimiento básico de inversión toma a quizás 20 personas, 50 personas. Y mientras más grande es el grupo de personas, pues menos evidente se hace de que realmente es algo ilícito. Y lo que sucede es que si la persona 1
invierte $5,000 y la persona 2 invierte 10,000, le haces la promesa a la persona 1 de que le vas a duplicar esa cantidad que invirtió de $5,000 a $10,000. Y lo que haces es que a la semana le das los $10,000 que la persona 2 te dio a ti, a la persona 1. Luego viene la persona 3 y pone una cantidad X y así sucesivamente. El dinero realmente no viene de las inversiones que esta persona, este conocedor o conocedora invierte y genera con las inversiones que hace, sino que es un dinero que proviene de las personas que están participando en estos grupos. Así que el dinero es real, pero realmente las inversiones son falsas. Y mientras más personas van haciendo esto, pues el dinero va pasando y el que genera el grupo toma un porcentaje de cada dinero invertido y estas personas pueden crear decenas de miles, cientos de miles, en el caso de este chico, millones de dólares. Entonces, ¿cómo o qué debo de hacer para evitar este tipo de cosas? Bueno, si suena demasiado bien para ser cierto, es muy probable que no es cierto. Entonces, es tan sencillo como suena. Nada que tenga que ver con ganar dinero rápido es probablemente bueno. Así que ese sería el primer punto que te daría. El segundo punto es de que cuando se trata de dinero, realmente la naturaleza del dinero es que debe ser usado y para ser usado debe ser invertido. Y si eres una persona que sigue el canal, sabes bien que yo siempre uso la palabra usar cuando me refiero a dinero, no gastar. Gastar el dinero y usar el dinero son dos cosas totalmente diferentes. Por eso, cuando hablo de gastar dinero y usar dinero, también uso los términos de querer algo o necesitar algo. Cuando usas el dinero, lo usas en algo que necesitas. Y cuando gastas el dinero en algo que quieres. Y con simplemente saber estos términos y cambiar la mentalidad, pues te das cuenta de que al usar estas tácticas, tu dinero va a ir incrementando porque vas convirtiéndote en una persona más sabia al usar tu dinero y gastar tu dinero. Número 3. Realmente cuando se trata de dinero, debes saber de que si vas a hacer dinero con tu dinero, debes siempre entender de que va a haber un riesgo. Mientras mayor sea el riesgo, pues mayor será la ganancia. Pero debes saber de que la inversión en la cual se está usando el dinero, se está invirtiendo el dinero, es una inversión real, es una inversión legítima. Y realmente la única manera en la cual el dinero puede generar más dinero por ti es invirtiéndolo, haciendo que el dinero trabaje por ti. Número 4, debes entender de que si vas a usar tu dinero y dárselo a alguien, a un supuesto gurú, a un supuesto especialista en finanzas, estas personas te van a cobrar un porcentaje por sus servicios. Pero para eso, como tú eres el cliente y eres el que representa el dinero que se va a invertir y eres la persona de la cual el supuesto gurú o profesional financiero va a usar tu dinero para generar más dinero por ti, pues debes asegurarte de que esta persona sea una persona certificada en finanzas, no una persona que realmente nunca has visto o de la cual solamente sabes o conoces la voz o sabes su teléfono. No, es algo que debe ser en persona, debe ser una persona certificada. Yo no soy una persona certificada, pero esa es la belleza de YouTube. Si eres una persona que te apasiona un tema, hablas acerca del tema y comparte tu conocimiento que lees y le ahorras a la otra persona que está viendo el video horas de lectura, reduciendo todo eso en unos pocos minutos en un video. A cambio de suscribirte al canal, darle like al video, darle a la campanita para recibir notificaciones cada vez que postee un video, para que reciba la notificación y sepas que hay un nuevo video en el canal, y de compartir el video a las personas que le puedan servir este tipo de información. Si tienes alguna tía, un tío, alguna amiga, un amigo que regularmente tiende a caer en estos trucos de mensajes prometiendo villas y castillas, pues mándale este videito que muy bien le va a hacer a esa persona. Y ya por último, recordarles de que realmente lo que tiene que ver con la riqueza y con la libertad financiera no es una carrera, es un maratón. Toma tiempo
y en ese proceso aprendes muchas cosas, especialmente de ti mismo como persona, de ti misma como persona, y adquieres la habilidad de poder apreciar aún más cuando obtienes el resultado que buscas. Espero les haya gustado el video, y este tipo de situaciones pasan mucho, como vieron en el artículo, y deben de tener mucho cuidado. Recuerden ver el video, chequear los puntos y asegurarse de no cometer el error de asumir de que por alguien le ofrezca Villa de Castilla o aparezcan en la televisión o alguna revista famosa, no quiere decirle que realmente saben de lo que están hablando. Yo todo lo que comparto con ustedes literalmente lo leo de los expertos y se los comparto a ustedes de una manera que ustedes pueden entender mucho mejor. Y muchas veces el tener un rostro explicándote las cosas a veces es un poquito mejor que sentarte a leerlo todo. Y bueno, pues para eso estoy yo. Bueno, esto ha sido todo. Mi nombre es Roque Junior y he visto otro episodio de Cultura Financiera. Hasta la próxima. Chao, chao.